Hola, ¿qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video tutorial por mi canal de YouTube Excel Hecho Fácil. Quien les habla, su amigo y colega Andrés. Y con este nuevo video tutorial de Excel para mi canal vamos a responderle a Walter, que nos ha hecho una pregunta bastante interesante en la caja de comentarios y luego le pedí que por favor me enviara un correo electrónico con ampliación de la pregunta y me lo envió al correo y quiero leerlo. Aunque se vea trivial en el título, sé que vas a aprender mucho sobre fórmulas en Excel y cómo poder darle un plus a algunas funciones dentro de Excel para poder darle respuesta a este tipo de inquietudes que de manera nativa una función no puede devolver por sí misma. Perfecto, vamos a verlo en detalle. Fíjate que aquí tengo la pregunta de Walter en el correo electrónico y para que veas que no te estoy diciendo, no te estoy cañando diciendo mentiras, saqué el screenshot completamente del correo electrónico de la lista de preguntas de Excel que me van haciendo día tras día y que ya suman bastantísimas preguntas y del cual no doy abasto para responderlas. Sin embargo, pues voy a intentar hacer mi mejor esfuerzo este año y el año que viene en tratar de responder todas las preguntas. Voy a achicar un momento esto para que podamos observar bien el contexto de la pregunta. Me lo voy a pasar a la otra hoja. Voy a hacer un poquito más chico esto. Y luego lo voy a pasar a la otra hoja para que leamos bien la pregunta y podamos entrar en detalle. De antemano, muchísimas gracias a todos los miembros del canal por apoyar este proyecto activamente y a todas las personas que dejan su like, que dan un comentario y que comentan y ven los videos de manera positiva dentro del canal para seguir aprendiendo a mejorar nuestras habilidades en torno de esta herramienta llamada Microsoft Excel, que de verdad sí uno puede tomar los datos y transformarlos en información útil que nos permita tomar excelentes decisiones. Así que a todos ustedes amigos, muchísimas gracias por dejar su like, su comentario y a los miembros del canal por apoyar económicamente este proyecto. Walter nos pregunta lo siguiente, nos dice, espero me pueda ayudar. Buenas tardes, profesor Moncada, ante todos mis mejores deseos y un enorme gracias por su aporte a la cultura. Un gusto poder colaborarte y colaborarle a todas las personas. Quería plantearte un problema que tengo para ver si me puedes iluminar, paso a contarle. Tengo una plantilla muy similar a lo que se ve, es decir, a esto que yo tengo acá. Una columna que lleva una serie de datos que son interrumpidos por la palabra pago, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, pago, 6, 7, 8, pago, fíjate cómo se está viendo acá con relleno de color amarillo, que se da en la terminación de un ciclo, el cual no tiene ninguna regularidad, ya que entre pago y pago puede haber muy diferente cantidad de filas. Todas las filas tienen cálculos que se realizan en tanto y en cuanto en la primera fila exista un dato. Es decir, estos cálculos se están dando acá de manera formulada mientras exista un dato, bien sea en esta fila o bien sea en esta otra fila, aquí se desarrolla un cálculo, ¿vale? O sea, a la altura de la primera palabra pago, a ver, en tanto, en la primera fila exista un dato, perdón, o sea, que no esté la palabra pago, en cuyo caso los cálculos muestran espacio en blanco, tal cual como lo podemos ver aquí y como lo podemos ver acá y acá y acá. Perfecto. En una columna adicional a la derecha necesito que se realice la suma de los valores que existan entre pago y pago. Fíjate que el tutorial literalmente es bastante básico, es sacar una suma y todo el mundo podría pensar eso es regalado con la función sumar puntos y punto conjunto y quizás sí, pero hay que hacerlo con un arreglo dinámico de los valores que existan entre pago y pago. Es una suma y es relativamente fácil hacerlo, sin embargo la fórmula que te voy a enseñar y el método para utilizarla te va a despejar muchísimas dudas en torno a las funciones y además también te va a dar una nueva perspectiva para darte cuenta o para que te des cuenta que las funciones de Excel no se pueden utilizar o se pueden utilizar mejor dicho, no necesariamente como lo trae la ayuda del Excel.
O sea, a la altura de la primera palabra pago se sumarán los valores del 1 al 5 y en la segunda palabra pago se sumarán los valores del 6 al 8. Como pueden darse cuenta, aquí tengo la celda amarilla que tiene los valores 1400, que es la suma de 400 más 400 más 300 más 200 más 100, que da 1400 y esta 1500 sería la suma de estos otros tres valores. Perfecto. Los rangos nunca serán iguales. Puede haber entre 10 y 50 datos a sumar entre pago y pago, es decir, es variable la cantidad de filas. Y puede haber más de 2 pagos en cada ejercicio y generalmente hay más de 5. Estaba por resolverlo con una macro, pero en Office 365 el usuario tiene que tener en cuenta empresa de Microsoft para poder ver macros o scripts. Aquí lo que se refiere Walter es que las versiones 365 tienen problemas al tratar de correr macros por la seguridad que le puso Microsoft a las macros cuando liberaron esta última versión desde el año 2022. Y a su vez la construcción entre macros y scripts es muy diferente, por lo cual lo hace impracticable. Revisé funciones. Ya la hoja cuenta con algunas funciones y además varios formatos condicionales para poder establecer ciertos parámetros con el registro o para el registro de datos, pero no encuentro cómo realizar esa suma, que sería desde la celda en que se encuentra la palabra pago y hacia arriba hasta encontrar la anterior palabra pago. Desde ya muchas gracias por su amable atención. Atentamente, Walter. Quiero que te des cuenta que esta tabla que yo tengo acá es exactamente esta tabla que yo tengo acá, la cual reproduje dentro de Excel para poder hacer la fórmula y poder a ti enseñarte cuál es el truco de esta fórmula. Aquí te voy a dejar obviamente la pregunta de Walter por si quieres leerla al descargar este archivo de Excel y vamos a pasar directamente a esto. Muchas personas podrían pensar que esto se desarrolla con una función sumar puntos y punto conjunto, pero no es así. Una función sumar puntos y punto conjunto hay que tener en cuenta varios parámetros o quizás posiblemente sí pueda desarrollarse teniendo en cuenta algunos parámetros, pero sería mucho más engorroso hacerlo en una versión de 365 con la función sumar puntos y punto conjunto, porque hay que hacer muchos arreglos, hay que hacer muchas, como truquitos allí para poder ejecutarla y además habría que arrastrarla sobre el rango de celdas contiguo o bien generarla a través de un rango de matriz dinámica. Lo que quiere Walter es lo siguiente, fíjate, quiere que en cada una de las celdas del frente, donde se encuentre un valor numérico en la columna llamada valor, no se imprima absolutamente nada, es decir, aparezca un valor vacío. Y justo en la celda que se encuentra debajo de cada uno de esos valores numéricos, enfrente de una palabra pago, se desarrolle una suma con el valor de todos los elementos numéricos anteriores para que le arroje el resultado. Lo mismo para este conjunto de elementos justo después de la palabra pago que se encuentra enfrente, desarrollar una suma que le permita obtener la respuesta tal cual como lo dijo allí en su tabla dentro de la pregunta. Entonces vamos a colocar acá el resultado y fíjate que le voy a poner un fondito a esto de color verde y le voy a colocar un color blanco. De hecho este verdecito está mucho mejor, lo voy a poner en negrita y le voy a colocar el mismo formato de línea para que tú veas. Otras personas podrían pensar que la función scan es la solución y claro que sí lo es, pero no de manera nativa como la trae Microsoft Excel, obviamente ejecutándola de manera normal dentro de Excel. Es decir, llamo a la función scan y esta función tiene 3 argumentos y quiero que te des cuenta de esos argumentos porque te van a permitir entender la fórmula que yo te voy a plantear. Las personas piensan que en el initial value yo puedo inicializar el valor solamente con un número, bien sea con un solo valor, es decir, con un solo elemento que puede ser un valor numérico en el caso de 0 o bien una cadena de texto que represente un vacío mediante un par de comillas, pero no es así. Si yo lo hago de la manera tradicional con la función scan en donde inicialice el valor inicial, en este caso el initial value o el primer argumento,
y luego en el array pase cada uno de los elementos de esta tabla que va a contener los valores a sumar y luego en la función yo establezca el lambda interno de la función scan declarando el acumulador y luego el elemento de la matriz o el elemento del array que voy a colocar aquí, que se va a pasar directamente desde la función scan hasta esta partecita llamada elemento array, que funciona como parámetro de la función lambda, yo sencillamente puedo tomar el valor del acumulador en el cálculo, que sería este, y sumarle el elemento del array, y luego cerrar la función lambda y la función scan e imprimir el resultado. Fíjate, me está dando correctamente para el primer valor el valor de 1400, pero lo que generamos es un acumulado entre los diferentes ciclos de la función scan que lo van imprimiendo en cada una de las celdas del rango que tiene la misma cantidad de elementos que el array inicial que yo le pasé a la función. Aquí me devuelve 1400 más 1500 serían 2900, pero ni siquiera llegamos de cerca al resultado. Otras personas también podrían decir, podemos utilizar a la función scan imprimiendo el valor de 0 y luego haciendo una suma iterativa en el valor donde se encuentra el pago. Es decir, llamo a la función scan, inicializo el primer argumento con el valor de 0 o en el initial value el valor de 0 y luego en el array paso cada uno de los elementos y posteriormente en el lambda interno de la función scan creo el parámetro obligatorio que va a recepcionar el valor del acumulador y luego después creo el elemento del array en el segundo parámetro que va a recepcionar cada uno de los elementos del array del segundo argumento de la función scan, haciendo un cálculo simple mediante el uso de la función sí, que pregunte que si el elemento del array es diferente a un vacío, es decir, la celda se encuentre completamente llena con un valor numérico, entonces desarrolle una suma entre el acumulador más el elemento del array y en caso contrario pues simplemente devuelva el valor de 0. Al cerrar a la función lambda, a la función sí y a la función scan, fíjate que también estoy devolviendo un resultado similar, solamente que en el paso anterior devuelvo la suma de 1400, que es la que tengo que poner enfrente de la celda que tenga el valor de pago, o bien el valor de 1500, en donde también tengo que ponerlo enfrente de la celda pago, donde ahora se encuentra un 0. Sin embargo, la función scan tiene una pequeña limitante al utilizarla así. Siempre va a crear mediante el array de salida el valor en la celda actual que va a utilizar en el siguiente llamado o una próxima iteración. Por tanto, lo que yo propongo no es la solución definitiva, sino un método alternativo que utilice a la función scan de manera diferente. Yo sé que pueden existir otros muchos métodos mucho más sencillos también o quizás menos engorrosos, pero lo que quiero enseñarte es que la función scan puede utilizarse no de manera nativa como nos dice Excel que la utilicemos, sino podemos nosotros emplearla mediante el uso de otras funciones para crear en el valor inicial múltiples parámetros que podamos emplear en los múltiples ciclos para poderlos utilizar a nuestra conveniencia y devolver un resultado completamente diferente. Entonces, lo que yo propongo es lo siguiente, Walter. Suponga, por ejemplo, que vamos a arrancar con la función let. Aquí ya me voy a desplayar en cuanto a las explicaciones de cada una de las funciones y me voy a esforzar también bastante porque quiero que entiendas cuál es el propósito de la fórmula y además también que entiendas el objetivo para que logres implementarla. Así que la función let, el funcionamiento u operación de la función let no es nada más que crear nombres intermedios a los cuales nosotros les vamos a asignar valores que pueden ser literales, valores literales o el resultado de otras fórmulas o funciones para posteriormente utilizar esos nombres en un megacálculo que nos permita ahorrar espacio en el tamaño de una fórmula para obtener el resultado. Perfecto. Entonces, en el primer argumento denominado nombre de la función let, yo voy a crear un nombre, es decir, voy a arrancar con el array. Fíjate, denomino un primer valor con el nombre o la cadena de texto array y le voy a cargar cada uno de los elementos de esta columna que van a contener todos los valores numéricos que se encuentran dentro del rango de 3 a de 12. Ahora ya no voy a hacer referencia a de 3 y a de 12, sino simplemente a la palabra array para apuntar a cada uno de los elementos de este rango, ¿vale?
Es muy básico de entender, es bastante sencillo, pero es vital para que podamos obtener la respuesta. Ahora bien, voy a crear un cálculo principal, el cálculo principal que se va a descomponer en dos cálculos, un cálculo que va a ser el cálculo real y un cálculo auxiliar que me va a permitir guardar un conteo ciclo tras ciclo y me va a permitir reinicializarlo cada vez que yo encuentre un espacio vacío dentro del rango de celdas, tal cual como lo estamos viendo acá. Entonces, para ello voy a utilizar un segundo nombre al cual yo voy a denominar cálculo principal. Le voy a colocar así, cal, y luego le coloco prin de cálculo principal y luego le voy a asignar un valor. Este valor va a ser el resultado de una función scan. Fíjate lo que voy a hacer. Voy a llamar a una función scan o voy a llamar a la función scan. ¿Qué hace la función scan? La función scan no es nada más que una función de iteración y tiene que quedarte claro, es una función que itera matrices de valores elemento por elemento y devuelve un resultado que tiene que ver con el acumulador que se va calculando o se va operando dentro de la función scan. Básicamente la función scan lo que hace es iterar una matriz, operar un acumulador o un espacio reservado en memoria que se llama acumulador y luego me imprime en cada una de las iteraciones el retorno de ese acumulador tras una operación que yo le haga a ese acumulador dentro de esa función scan. Fíjate que la función scan tiene tres argumentos. El primer argumento se llama initial value, el segundo argumento se llama array y el tercer argumento se llama función, que es el lambda o prácticamente es la función lambda interna de scan que me permite hacer cálculos con los argumentos de array y el valor inicial. Entonces, primero entiende lo siguiente. Yo voy a tomar el valor inicial o el initial value, es decir, este primer argumento de la función scan y lo voy a partir en dos fragmentos, es decir, voy a crear una cadena de texto que contenga dos números separados por algún tipo de carácter. Como es una cadena de texto, yo lo voy a denotar dentro de un par de comillas. Voy a colocar el valor de 0 para el cálculo real y luego coloco un guión como separador y luego coloco un 0 para el cálculo auxiliar. Quiero que te des cuenta de lo siguiente ahora. Este primer valor que se encuentra a la izquierda, voy a darle control Z aquí para que esta flechita funcione bien. El primer valor que se encuentra a la izquierda de esta expresión de cadena de texto va a contener el cálculo real. Voy a denotarlo aquí con las letras CR para que tú te des cuenta. ¿Listo? Y posteriormente el segundo valor de 0 que se encuentra a la derecha de esa cadena de texto, vamos a ver si me sale la flechita, que se encuentra en la cadena de texto, ese 0 de la derecha va a representar el cálculo auxiliar, por tanto lo voy a denominar CA como cálculo auxiliar. Esa cadenita de texto va a guardar dos valores. La función scan en la ayuda me dice, ese es el valor con el que se va a inicializar el acumulador. Tú lo puedes inicializar con una cadena vacía, lo puedes inicializar con un string o bien lo puedes inicializar con un valor numérico, pero nadie me dice a mí, ni la misma función o ni la misma ayuda de Excel en la función me dice a mí que yo no lo puedo inicializar con una cadena de texto que represente varios valores, y eso es lo que estoy haciendo acá, colocando un carácter delimitador que es el guión, y en la parte izquierda voy a colocar el valor de una variable que se va a inicializar con el valor de 0 que yo he denominado cálculo real, y en la parte derecha inicializo con otro valor numérico que en este caso es de 0 el cálculo auxiliar que justo está después del guión, que es el carácter separador. Allí los voy a guardar a los dos cálculos, ¿vale? Y luego voy a crear ahora sí el valor del array. Si paso yo al segundo argumento de la función scan, ella me está pidiendo a mí el array. Fíjate donde yo lo tengo guardado. Lo tengo guardado en el nombre del paso anterior de la función let externa. Entonces es tan simple como llamar aquí al array para no pasar la cantidad de celdas de 3 a de 12, sino que sea dinámico. El único insumo de partida que va a tener la función let es de 3 a de 12 y lo voy a reutilizar en posteriores nombres que yo cree mediante la función let externa, que de momento solo llevamos una.
Fíjate ahora que en el array yo tengo la matriz de valores como insumo de esta función scan que él va a iterar uno por uno. Ahora en el tercer argumento de esa función scan yo voy a crear el lambda, que yo denomino el lambda interno de la función scan. Toda función scan debe llevar un lambda interno, que es el que me va a permitir recepcionar los parámetros y desarrollar el cálculo. Ahora bien, cuando yo leo la ayuda de Excel en la función scan me dice, por obligación usted tiene que declarar o usted tiene que, en este caso, nombrar dos parámetros dentro de la función lambda interna de la función scan. El primer parámetro lo va a llamar acumulador, o el primer parámetro se va a encargar de recepcionar cada uno de los valores del acumulador. Fíjate, y luego en el segundo parámetro usted va a denotar una variable o un espacio que va a recepcionar cada uno de los elementos de la matriz o el elemento del array, el cual yo le voy a llamar en este caso elemento array, así larray y acumulador. ¿Qué hace la función scan? La función scan en el primer ciclo o primera iteración toma el valor del initial value o valor inicial e inicializa el valor del acumulador. Allí va a cargar en este espacio de memoria que tú le puedes colocar el nombre que tú quieras. Yo le pongo acu para que haga referencia al acumulador. Va a cargar el valor inicial que va a llegar por parámetro a ese espacio que va a guardar el acumulador. Y luego en el segundo argumento vamos a tomar elemento por elemento y lo vamos a ir arrojando o lo vamos a ir descargando en el segundo parámetro de la función lambda interna llamado elemento array. Fíjate que el array va a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 elementos. Pues bien, la función scan va a ser 10 iteraciones. Y en cada una de las iteraciones vamos a tomar un elemento del array y lo vamos a arrojar o lo vamos a colocar dentro del parámetro llamado elemento array para que la función lambda en el último argumento, que vamos a denotar un cálculo, proceda a hacer algo con el acumulador o bien con el elemento del array o bien con ambos. Entonces eso es a lo que queremos llegar. Perfecto. Ya tenemos el lambda interno declarado y tenemos el elemento del array declarado, es decir, tenemos el acumulador y el elemento del array para recepcionarlos. Voy a ejecutar ahora sí el cálculo, ya no necesito más parámetros de entrada de la función lambda interna de la función scan. Necesito ahora literalmente hacer el cálculo dentro de la función lambda interna con estos elementos que me están llegando. ¿Qué voy a hacer? Voy a crear un let interno. Ese let interno me va a permitir hacer cálculos separados, tanto para el cálculo real, que va a estar a la parte izquierda del guión, que está inicializado con el valor de 0, y me va a permitir hacer cálculos para el cálculo auxiliar, que también está inicializado con el valor de 0 a la parte derecha después del guión del initial value. Voy a crear un let interno, y este let interno me va a permitir a mí crear nombres que yo voy a utilizar para poder desencadenar la acción del cálculo real y el cálculo auxiliar. Lo primero que voy a hacer es que voy a crear el cálculo real, el cual voy a llenar o voy a colocar en la parte izquierda, como lo acabo de decir. Y voy a establecer una prueba lógica mediante el uso de la función si. Fíjate, utilizo a la función si y le digo, dime por favor función si, en la parte de la prueba lógica, que sería este primer argumento, si el elemento del array que está llegando en cada una de las iteraciones es diferente a un vacío, es decir, se encuentra llena la celda, no contiene un espacio en blanco. Entonces es tan simple como llamar y en la prueba lógica decirle elemento del array que va a pasar iteración tras iteración, uno por uno, a esta función let interna que está operando dentro del cálculo del lambda y le digo, si ese elemento del array es diferente a un vacío, yo quiero que hagas algo. Quiero que tomes el valor del cálculo auxiliar que de momento estoy inicializando con un valor de 0 y le sumes el valor del elemento del array. Es como si antes de él hubiese existido un vacío, solo que estamos inicializando la cadena. Entonces, voy a tomar a la función llamada texto después, esta función que se encarga de traerme un valor de texto o una cadena de texto después de un carácter delimitador y le digo, toma en el primer argumento de la función texto el valor del acumulador que de momento se está inicializando con el valor de 0 y le digo tráete el valor del acumulador perdón,
Y posteriormente, tráete todo el texto que se encuentre después del carácter del guión, que en este caso pues va a ser un 0. Si yo le digo, mira, tráete todo el texto que se encuentre después del guión, se va a traer el valor de 0 y la función texto me va a retornar un valor de 0. El punto aquí es que la función texto después está arrojando ese 0 como una cadena de texto. Entonces yo necesito transformarlo a un valor numérico. Para ello utilizo a la función valor y la función valor convierte el valor de 0 que llega como una cadena de texto, lo convierte en un valor numérico y le digo súmale el elemento del array. Entonces en el primer valor está haciendo el cálculo, el elemento del array es diferente de vacío y me dice sí, es diferente de vacío, tiene el valor de 100. Entonces viene y toma el valor del acumulador en la parte derecha que tiene un valor de 0, lo extrae la función texto después y luego lo convertimos en un valor numérico y le sumamos ese valor de 100. Y luego ese resultado lo voy a colocar si y solo si el elemento del array es diferente de un vacío, es decir, si la celda se encuentra vacía. Ahora bien, ¿qué pasa si no está vacía? O es decir, ¿qué pasa si no es diferente de vacío? ¿Y qué pasa si la celda sí está vacía? Entonces voy a ejecutar el cálculo contrario. Voy a traerme el valor del texto antes del guión del acumulador, que en este caso tiene un valor de 0, y voy a devolverlo como resultado de la función sí para que se cargue en el cálculo real. Es decir, para reinicializar nuevamente el valor y tomar el valor acumulado e imprimirlo como resultado. Para ello, tomo sencillamente y le digo en la parte falsa, quiero que me traigas a la función texto antes y me tomes el valor del acumulador y me traigas el texto que se encuentre antes del guión. Lo cierro y luego vengo y coloco acá a la función valor para convertir el valor que se encuentre en él en un valor numérico, es decir, la cadena de texto se convierta en un valor numérico. Fíjate que es bastante sencillo. ¿Qué estoy haciendo mediante el uso de la función sí que voy a cerrar inmediatamente? Estoy haciendo una comparación en donde le diga si el valor del elemento del array es diferente a un vacío, entonces tráete el valor que se encuentra en el acumulador, que sería el cálculo auxiliar, y devuélvelo más el elemento del array. Está cargando allí el valor, la suma acumulada de cada uno de los elementos. Pero si la celda se encuentra vacía cuando llegue a este lado, entonces tráete el elemento que se encuentre ya acumulado en la parte derecha del mismo cálculo real del ciclo anterior y tráetelo y devuélvelo como resultado de esa función sí para que se cargue dentro del cálculo real. Bien, voy a dar una coma y voy a dar un control enter para saltar a la siguiente línea y ahora voy a establecer el cálculo auxiliar, que es la lógica de este artilugio o es la lógica de este truco. Voy a llamar un nuevo nombre, como sea, que se va a llamar cálculo auxiliar y es el que va a ir en la parte derecha. Fíjate como te lo expliqué, en la parte derecha de este acumulador que va a tener dos variables, una variable a la izquierda y una variable a la derecha. Y voy a hacerle otra misma pregunta, le voy a hacer la misma pregunta, pero en este otro cálculo mediante la función sí. Y le digo, el elemento del array es diferente a un vacío, es decir, la celda se encuentra llena. Si es así, colócame el valor del cálculo real, el que se acabó de sumar, justo si la celda es diferente de vacío o bien si la celda no es diferente de vacío. En otras palabras, tomo el valor del elemento del array, lo comparo y le digo si es diferente de vacío, devuelve el valor del paso anterior de la función let el paso anterior de la función let interna y luego si no es vacío entonces reinicialízame el contador. Si no es diferente de vacío, sino igual a un vacío, quiero que me reinicialices el contador o el acumulador con el valor de 0. Fíjate ahora, estoy cerrando el cálculo auxiliar y lo tengo allí cargadito. ¿Qué sucede? Voy a colocar un cálculo para que salga como retorno de la función let. En este caso, pues obviamente voy a hacer una concatenación para que pueda salir eso como resultado. Entonces es muy sencillo. Aquí estoy operando. Tengo dentro de la función let el cálculo real y le asigno un valor. Tengo el cálculo auxiliar y le asigno un valor.
Ahora, en este otro cálculo voy a imprimir el resultado, que es la función concat, que se encarga de concatenar cadenas de texto, y le voy a decir, concaténame el cálculo real con un delimitador, que en este caso va a ser el guión, con el cálculo auxiliar. Fíjate ahora que este resultado de la función let interna, que sería el cálculo, se está devolviendo dentro del cálculo de la función lambda. Si yo vengo y cierro acá a la función, en este caso let interna, para que se devuelva dentro del cálculo de la función lambda, y cierro la función scan y posteriormente imprimo el valor del cálculo principal como resultado del cálculo de la función let externa con un enter, fíjate que obtengo 100, 100, 300, 300, 600, 600, 1000, 1400, 1400, y cuando llegue a la celda vacía tomo el valor de 1400 que se encuentra acumulado y lo coloco en la parte izquierda, y luego el contador de la parte derecha, que es el cálculo auxiliar, lo reinicializo con el valor de 0, y en el siguiente ciclo tomo el valor de la celda, que sería 500, y luego tomo el valor que se encuentra en la parte derecha del cálculo anterior que tiene guardado el acumulador y le sumo ese valor para que me retorne nuevamente 500. Es decir, reinicializo el conteo imprimiendo en cada uno de los vacíos el valor que me interesa. Yo puedo hacer una suma, o bien puedo sacarlo, o bien puedo extraerlo sencillamente mediante otra operación en el cálculo del let externo para obtener el resultado. ¿Cómo lo hacemos? Muy sencillo. Voy a borrar de momento lo que yo tengo aquí en el cálculo principal y voy a establecer mi nuevo cálculo. Ahí lo que estoy haciendo es imprimiendo el valor. Estoy imprimiendo la concatenación del cálculo real con el guión y el cálculo auxiliar. Ahora lo que yo tengo que hacer es en el cálculo del let externo, fíjate aquí donde estoy en el cálculo del let externo, tengo que desarrollar la lógica para imprimir el resultado. Y es muy sencillo, como yo tengo el array en el primer nombre, pues le voy a preguntar mediante un sí, si ese valor del array en donde encuentre un vacío, es decir, sea igual a una cadena vacía, quiero que imprimas el texto que se encuentre antes del guión. Entonces llamo a la función texto antes y le coloco el valor que va a tener contenido este let, en este caso el cálculo principal, que sería este let interno. Entonces llamo al cálculo principal y le digo extráete todos los valores que se encuentren antes del guión. En cada una de las iteraciones, coloco aquí el guión y lo que está haciendo texto antes es extraer de toda esta matriz lo que se encuentre antes del guión. Y le digo transfórmeme eso en un valor numérico, es decir, pasémoslo dentro de la función valor. Fíjate que en la parte verdadera está pasándose lo que debe retornar si el array se encuentra como un vacío, pero en la parte falsa yo le voy a decir si no es igual a un vacío, es decir, está llena la celda, entonces colócame un vacío, porque ese dato no lo necesito, no necesito el valor acumulado, necesito es el valor del pago donde la celda se encuentre vacía. Cierro a la función si en el cálculo del let externo y cierro el let externo, y al evaluar con enter obtengo como resultado un valor numérico que puede ser completamente operable al sumarle otro valor, restarle otro valor, multiplicarlo, dividirlo, compararlo, etc. Y estoy devolviendo el resultado tal cual como Walter me lo está preguntando. ¿Quién dice que no se puede utilizar a la función scan en donde en el initial value o donde el valor del acumulador yo pueda utilizar dos variables concatenadas con algún tipo de carácter y vaya comparando, iterando, reusando dentro de la lógica de esa función scan mediante el uso de una función let interna? La ayuda no me dice que no lo puedo hacer, pero si la ayuda a mí no me dice que no lo puedo hacer, entonces sí puedo hacer todo lo que la ayuda no me permita hacer. Entonces, este tipo de artilugios es el que quiero enseñarte. Si la ayuda no te impide hacerlo, entonces tú lo puedes hacer. Nadie te dice que no lo puedes hacer. Utilizo el acumulador para crear dos variables que se encuentran complementadas unas con otras para reusarlas y poder devolver el valor reinicializando una de ellas para que tenga en cuenta el cálculo en el siguiente ciclo.
Walter, espero haber sido claro con la pregunta y a ustedes amigos espero que les haya gustado el tutorial. Requiere de un poquito de atención, no lo niego, sí requiere de un poquito de concentración, pero estoy seguro que una vez entiendas la lógica de esta función, no necesitas solamente declarar una o dos, puedes declarar 3, 4, las que tú quieras y simplemente con algún tipo de cálculo intermedio que pueda extraer cada uno de esos elementos, puede hacerse mucho para desarrollar cualquier tipo de lógica y devolver un resultado en el momento en que nosotros decidamos. Mi nombre es Andrés. Walter, muchísimas gracias por hacer la pregunta. Nuevamente, mis amigos, muchísimas gracias por comentar, por dejar su like, por ver los videos del canal. Y a todos ustedes, miembros del canal, muchísimas gracias por seguir apoyando este proyecto de manera económica o aportar su parte económica para seguir aportando este proyecto o a seguir aportando a este proyecto. Mi nombre es Andrés, no les quito más tiempo, espero pasen un excelente y lindo día y como digo siempre, nos vemos en el siguiente video tutorial. Hasta pronto y chao.